Maida Janco Henry. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Magariños Quiroga Andrés. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vidal Rocha John. Muy buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Padilla Guaya Yamil. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Gracias. Miguel Argüelles Pablo. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. ¿Alguien que sea de otro grupo? ¿Alguien que esté recuperando? ¿Alguien que no haya llamado lista? Inge, a mí recién acabo de entrar, perdón. Nombre completo, por favor. Méndez Muriel Dorian. Dorian Méndez Muriel. Ya, ok. Gracias, Inge. Listo, por nada. ¿Alguien más? No hay más. ¿Qué práctica nos toca trabajar, jóvenes? RL y RC en AC. Práctica 3. Ok. Muy bien, ya les estoy compartiendo la pantalla. Todo el mundo debería poder estar viéndolo. ¿Se aprecia, jóvenes? Sí, Inge. Gracias, Brian. Sí, Inge. Gracias. Práctica 3, entonces. Hasta ahora hemos estado trabajando con lo que es energía continua. A partir de esta clase trabajamos con energía alterna. Entonces hace referencia a RL y RC en AC. El objetivo o los objetivos para esta clase son los siguientes. Discriminar las principales características de las formas de ondas senoidales, medir de manera experimental la reactancia y el de verificar las leyes de Kirchhoff. Pero ahora en AC. ¿Sí? Entonces vamos a empezar diciendo que hemos aprendido ya 3 tipos de señales alternantes: la señal triangular, la señal cuadrada y la señal sinusoidal. Es con las que hemos estado trabajando. Ahora, dentro de lo que es la energía eléctrica o la electricidad, se emplea a la señal sinusoidal como señal principal debido a las propiedades específicas que ésta presenta, tanto como en el comportamiento físico como en el análisis teórico. Nos da ciertas facilidades. Por eso se lo llama senoidal o sinusoidal, porque la función principal que define esa forma de onda es la función seno. Entonces, la función con la que empezamos a trabajar es una función genérica que podría ser tanto de voltaje o como de corriente, pero una función
sinusoidal o senoidal, como quieran verlo. Esa es la señal que describe esa señal eléctrica, ¿de acuerdo? Que puede ser tensión o corriente. Por eso AM en este caso decimos que es adimensional, que si fuera una señal de tensión sería voltaje y si fuera una señal de corriente pues sería cantidad de amperios. ¿Está bien? Ahora, esa forma de onda, si la dibujamos, pues tiene una característica algo similar a esta. Esa es la función f de t. ¿Qué tiene esa función f de t? Tiene una amplitud máxima, que es ese punto D. ¿Está bien? Que es la distancia que existe entre el punto de referencia hacia el punto máximo. También ese punto se conoce como voltaje pico positivo y el punto de abajo lo conocemos como voltaje pico negativo. También a la distancia que tenemos entre punto positivo y punto negativo tenemos como voltaje pico a pico. Si queremos definir cualquiera de ellas que son amplitud, ¿sí? en el caso general, podemos definir como el voltaje pico positivo el punto más alto positivo de la señal o valor instantáneo que genera el punto más alto de la señal. Voltaje pico negativo será el valor instantáneo más bajo que genera la señal. El voltaje pico a pico será la distancia que existe entre el pico positivo al pico negativo. Y la amplitud dada una señal a partir del punto promedio, que es la referencia. El punto promedio o el promedio de esta señal es 0, por eso la referencia va a ser 0. A partir de ese punto, el punto más alto de la señal o el punto más bajo de la señal me define la amplitud, ¿no? Otro parámetro que también ya hemos visto es el periodo. El periodo no es otra cosa que el tiempo en segundos que tarda una señal en volver a repetirse. Y esa es la característica principal de una señal sinusoidal, que es una señal periódica, una señal repetitiva. Ese tiempo que tarda en repetirse la señal en segundos, pues es el periodo. ¿De acuerdo? También podemos ver en base a ese periodo la frecuencia, que no es otra cosa que 1 sobre periodo. ¿A qué se entiende o cómo se define? Se define como la cantidad de ciclos, la cantidad de veces que hace este recorrido donde la onda se repite en un segundo. ¿De acuerdo? También otro factor que conocemos es la frecuencia angular. También se lo conoce como velocidad angular. ¿Cómo lo podemos interpretar? Si nosotros consideramos la generación de una señal senoidal mediante la proyección vertical de un vector en una circunferencia, ahí lo tenemos, ese vector apuntando a 0 grados, pues hacemos la proyección de ese vector y vamos a tener ese punto, que son los 0 grados. Si proyectamos ese punto a 45 grados ahora, esa proyección la vamos a tener ahí a 45 grados. A 90 la vamos a tener a 90 grados. Esa proyección, mientras más pequeña sea el tiempo, más pequeño sea el tiempo de proyección, pues va a ir generando, si se dan cuenta, esa señal senoidal. En este caso va a llegar a este punto, en el caso inferior llegará a este punto, y otra vez en el caso que vaya a 2pi radianes, son unos 360 grados, pues vamos a tener nuevamente ese punto. Entonces, esa proyección de ese vector que genera a través del recorrido de la circunferencia nos puede dar a entender con mayor facilidad a qué es la frecuencia angular. La frecuencia angular es la velocidad con la que se mueve ese vector en esa circunferencia. Entonces, por eso sus unidades serán radianes sobre segundo,
es la cantidad de vueltas que realiza en un segundo, o la cantidad de arco que recorre en un segundo, porque nosotros sabemos que la velocidad no es otra cosa que distancia sobre tiempo, distancia recorrida por unidad de tiempo. Entonces la frecuencia angular va a ser cantidad de arco recorrido, o 2pi sobre periodo. ¿Cuántas veces hace ese recorrido mientras la señal se repite? Ahí lo tenemos. ¿Se comprende eso, jóvenes? O también 2πf, ¿no? Está claro, ¿verdad? Sí, Inge. Gracias. También aparece un nuevo término que es el valor instantáneo, que no es otra cosa que evaluar la función en un determinado tiempo. Si esa es la función, evaluamos esa función para el tiempo t1, pues va a ser la función en el instante t1 y ese va a ser un valor escalar. Entonces, si yo defino ese tiempo t1 acá, en la t1, ese punto de ahí que es un único valor, f en t1, es el valor instantáneo. El valor promedio, ya habíamos dicho, de toda señal senoidal, pues siempre va a ser un 0, debido a que la señal es simétrica, tengo un valor positivo, un valor negativo, por lo tanto el promedio va a anular y vamos a tener un 0. ¿Cómo se halla ese valor promedio para los que quieran hallarlo? Ese valor promedio, no es que sabemos que el promedio es la sumatoria de todas las muestras que tenemos sobre la cantidad de las muestras, pues si lo queremos generalizar eso del valor promedio, pues vamos a decir que 1 sobre periodo integral de 0 a periodo de la función con respecto de t. Entonces, ahí eso va a salir 100% seguro, 0 voltios. Otro concepto que aparece, el valor efectivo. Este es importante. O el voltaje RMS, como lo conocemos. ¿Mm? O el valor RMS. Entonces, si a ustedes les preguntan cuánto de voltaje tienen su toma corriente en sus casas, pues de seguro van a decir tengo 220 a una frecuencia de 50 Hz. Entonces, ¿qué indica esos 220? ¿Qué significa tener esos 220? Pues indica ese valor efectivo, precisamente del cual estamos hablando, también conocido como el valor cuadrático medio de la señal senoidal. Entonces, ¿cómo podemos definir ese valor efectivo? Estamos ya diciendo con esto que acabo de mencionar que el instrumento que se llama voltímetro en AC, cuando pongo en mi toma de corriente, pues me está midiendo un valor efectivo porque me mide 220. Ustedes ponen al enchufe en sus casas y van a sacar un valor de 220. Entonces, ¿qué está midiendo? Un valor eficaz. ¿Qué es ese valor eficaz? Si ustedes se imaginan a ver el comportamiento que debería tener la señal, la señal sinusoidal va cambiando. Desde 0 va subiendo, llega al pico, va descendiendo, llega a 0, nuevamente desciende, llega al pico negativo y otra vez a 0 y otra vez va repitiendo, ¿verdad? Eso es en tiempo real. A una frecuencia o una velocidad de oscilación, acá tenemos 50 de esos en un segundo, ¿sí? 50 ciclos por segundo, 50 Hz acá en Bolivia. Entonces, ese cambio así instantáneo que tenemos de valores, pues si estuviéramos en DC como hemos estado haciendo, pues ese valor nos debería mostrar. Todo el tiempo debería estar oscilando. Pero no ocurre eso cuando nosotros escogemos DC en el instrumento, vemos un valor fijo. Ahí, por ejemplo, cuando medimos en el toma corriente nos marca 220. ¿Por qué hace eso o cómo logra hacer eso? Porque está midiendo el valor efectivo de esa señal oscilante que tenemos. Pero ¿qué es o qué se entiende? Entonces, el valor efectivo está muy ligado a lo que es la potencia en AC, ¿ya? Entonces, vamos a establecer que un voltaje efectivo es un voltaje AC,
¿ya? Voltaje AC, que entrega una resistencia, la misma potencia promedio que lo haría un voltaje equivalente DC. Entonces hace una comparación. ¿Qué valor de voltaje en AC le puede entregar a esta resistencia la misma potencia promedio que lo haría un voltaje en corriente continua? Y dice 220. Entonces este valor de voltaje es 220. Y se los muestra en la pantalla. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto del valor efectivo. Y ese valor efectivo está relacionado con el valor máximo de la señal. Ese valor máximo es igual a raíz de 2 el valor eficaz. Entonces, si yo quisiera hallar ese valor máximo que va a tomar mi señal en el recorrido de la onda senoidal, pues va a ser raíz de 2 por los 220 que tenemos, que si multiplican les da aproximadamente 310 voltios. Entonces, el valor pico había sido 310. El valor eficaz de esos 310, máximo que tiene, pues había sido 220. ¿Está bien? Otro concepto que vamos a usar es el desfase de la señal. Hace rato habíamos escrito una función que decía una amplitud máxima, seno de omega t, más un ángulo θ. Esto es ya más general, donde el desfase de la señal hace referencia a ese ángulo que presentamos ahí. Y ese ángulo puede variar entre menos 180 grados hasta 180 grados. Y estamos hablando únicamente de función seno. Si por algún motivo me dieran un coseno de una función, de un ángulo que tenemos ahí, pues ese coseno debería hacer la transformación a una función seno, porque todo este análisis que estamos haciendo lo estamos trabajando con una función senoidal. ¿Está claro para todos, jóvenes? ¿Sí? Todo esto se supone que ya lo han visto en teoría, ¿no? También esta parte ya lo han visto en teoría, el capacitor en AC, cómo se comporta. En DC hemos visto una etapa de carga, una etapa de descarga. Una vez que ocurre ese transitorio, vemos ese comportamiento de carga-descarga del capacitor y hemos podido medir el tiempo de tau, la clase pasada. Pero en AC es importante ver este comportamiento. Entonces, si hacemos el análisis, si tuviéramos el voltaje del capacitor en función del tiempo, y es igual voltaje C máximo por el seno de omega t más un ángulo θ, todo esto cantidad de voltios, y yo quisiera hallar la corriente de ese capacitor, sé por fórmula que esa corriente es igual al valor del capacitor derivada del voltaje con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos esto y hallamos, pues vamos a tener un valor de corriente máximo, transformando hacia seno, pues vamos a tener un seno de omega t más θ más 90. ¿Sí? Entonces, aquí podemos interpretar que la corriente está adelantada con respecto al voltaje en 90 grados. Entonces, hay un desfase. Si se fijan, la tensión está a un ángulo θ y la corriente está a ese ángulo θ más 90 grados. La corriente, perdón. Entonces, hay un desfase entre la tensión del capacitor con respecto a la corriente y ese desfase son de 90 grados. Entonces, si estamos viendo este análisis a partir de que aparece la energía alterna, pues ya no es un análisis algebraico, una ecuación algebraica sencilla donde puedo sumar escalares o multiplicarlos, sino que se torna ya en un desarrollo más complejo donde vemos ecuaciones diferenciales, porque ahí hay
ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces se torna un tanto complejo. Y peor, si tuviera la corriente y quiero hallar el voltaje, pues ya debo hacer una integral. Y esto se transforma todavía más complejo. Entonces, allá por los años 1893, aparece Charles Steinmetz y hace unos estudios en el cual dice que podemos tratar al capacitor, al inductor, a la fuente en AC como si fueran elementos en DC, pero haciendo un cambio de dominio. Entonces habla de un cambio de dominio del tiempo hacia un cambio del dominio de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, él dice que haciendo este cambio de dominio al dominio de la frecuencia, podemos usar todos los elementos como ecuaciones algebraicas, así como usábamos en circuitos 1, y donde todos los teoremas y las leyes que hemos aprendido para el análisis de circuitos son válidas. Por ejemplo, si yo tuviera una tensión de una fuente definida por voltaje de M, seno de omega t más tita, pues esto, para pasar al dominio de la frecuencia, con la ayuda de los números complejos obviamente, pues dice que va a ser un voltaje S, que nosotros después lo vamos a conocer como fasor tensión, ¿sí? Primero como número complejo, voltaje M, seno de omega t, no, acá sería coseno, perdón, coseno de tita más J BM seno de tita. Esto con lo que es Euler, con los números complejos, pues lo podemos llevar después a su formato polar. Y en su formato polar nos dice que el módulo de ese vector con el ángulo de ese vector me define ya el dominio de la frecuencia. ¿Estamos bien? Entonces, en el dominio de la frecuencia me está diciendo que, por ejemplo, el capacitor es un componente que va a ser igual a JXC, lo que es lo mismo a J1 sobre omega C, o lo que es lo mismo llevando a su formato polar el XC con un ángulo de menos 90 grados. ¿De dónde ha sacado esto? Sabemos que la impedancia del capacitor es 0 menos JXC, entonces el módulo de ZC va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más XC al cuadrado, teniendo un módulo de XC. Eso está sacando ahí. Y el ángulo de tita C pues va a ser igual a la tangente menos 1 de B sobre A, o sea, XC sobre el 0. Y aquí está agarrando menos 90 grados. Entonces, al hacer el traslado de ese dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, este es el que reemplaza al capacitor. El resistor se lo reemplaza tal cual porque no hay ningún desfase. Y el inductor, en vez de hallar un ángulo de menos 90, hallamos un ángulo de 90. Entonces aparece un nuevo elemento, si se fijan. Ese nuevo elemento se llama impedancia. Esa impedancia no es otra cosa que un número complejo. Ese número complejo tiene una parte real, que la conocemos como resistencia, y tiene una parte imaginaria, que la conocemos como reactancia. Y esa parte imaginaria, si es positiva, va a ser una reactancia inductiva, y si esa parte imaginaria es negativa, pues esa reactancia va a ser capacitiva. Entonces, viendo el circuito en el dominio del tiempo, lo tendríamos de esta forma. Acá vamos a tener el BS
seno de omega t más un ángulo de desfase, la resistencia R y el capacitor C. Eso está en el dominio del tiempo. Si hacemos el traslado al dominio de la frecuencia, pues esto lo vamos a tener como cajas simplemente, ¿no? Porque todas son resistencias. Entonces acá vamos a tener voltaje con un fasor tensión con un ángulo de 0 o tita, como quieran verlo, R, y acá vamos a tener menos JXC. Y acá va a circular una corriente, que va a ser un ángulo, una corriente I con un ángulo de tita I. ¿Está bien? Entonces, este tratamiento acá ya es netamente algebraico. El tratamiento acá en el dominio del tiempo es diferencial. ¿Está claro para todos esto, jóvenes? Ya lo han llevado eso en teoría, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes. ¿Puede repetir la pregunta, Inge? Ya lo han llevado esto en teoría, ¿verdad? Se comprende, ¿verdad? Solo hicimos un resumen rápido. Sí. Ya, Brian, creo que es el único que está en clase. Che. Ya, gracias. Entonces, eso podemos verlo ya con la ayuda de, después de los fasores, aparece el concepto de fasor. ¿Qué será un fasor? ¿Quién me puede decir? Jóvenes. Si ya han llevado, ya saben qué es un fasor. Una forma de número complejo, Inge. No tan así. A ver. Una representación gráfica, Inge. Sí, una representación gráfica de un número complejo. ¿Sí? Eso es el fasor. Entonces, no es que el fasor me está ayudando a resolver el circuito, no, sino que en el dominio de la frecuencia trabajo con vectores. Esos vectores, si los llevamos al plano complejo, plano real, plano imaginario, pues todos los elementos, todos esos vectores son números complejos. Esos números complejos, representarlos gráficamente me permite hacer el fasor a través de los diagramas fasoriales. Por ejemplo, si tuviéramos una señal de este tipo que está pasando por 0, ¿sí? Ahí está pasando por 0 grados. Esto es en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, pues va a ser un vector. Ese vector, ¿cómo lo vamos a representar? Si aquí esta función fuera B1 igual a B1 seno de omega t, pues aquí vamos a tener ese B1 con un ángulo de 0 grados. Entonces ahí va a ser B1 con un ángulo de 0 grados. Estamos hablando acá del dominio de la frecuencia. Estamos hablando de un diagrama fasorial de este tipo de señal. Esta representación gráfica que hacemos de esa señal sinusoidal la hacemos gracias a esa interpretación que nos permite hacer el fasor. ¿Está claro, jóvenes? Solamente tenemos fasor tensión, fasor corriente. No tenemos fasor impedancia. Impedancia es un número complejo. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Entonces, metámonos a lo nuestro. Cuando hablamos de circuitos RC, pues tenemos dos opciones, si se fijan. Directamente vamos a trabajar
en el dominio de la frecuencia, R y C. Ahí está, ¿verdad? Y tenemos la otra opción del RC, que podría ser esa. En el caso del paralelo, pues habrá una corriente total, ahí el fasor, habrá una corriente fasor R, habrá una corriente IC. Y en ese circuito, ¿qué es lo que buscamos demostrar? Buscamos demostrar la ley de corrientes de Kirchhoff, que según el que ha investigado y el que ha hecho el traspaso de dominios, dice que todo esto debería cumplir, es decir, IR debería ser, perdón, I total debería ser igual a IR más IC. En el caso del circuito serie, pues lo que vamos a tratar de demostrar, que va a ser que el fasor tensión sea igual al fasor tensión R más fasor tensión C. ¿Está bien? Entonces, en esos dos circuitos vamos a trabajar para medir la reactancia capacitiva y además para poder demostrar la ley de corrientes y la ley de voltajes. ¿Cómo hacemos la medición de la reactancia capacitiva? Trabajemos en el primer circuito, circuito paralelo. En ese circuito paralelo se supone que la tensión es la misma. O sea, el voltaje de la fuente es la misma tensión que hay en R y es la misma tensión que hay en C. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Pero vamos a suponer que no es así y decimos que el voltaje en R va a ser igual a la corriente de R por L. El voltaje en C va a ser igual a la corriente en C por XC. Como hemos partido de que BR igual a BC, pues despejamos XC. XC va a ser igual a la corriente del resistor sobre la corriente del capacitor por el valor de la resistencia. Y esta va a ser la forma de medir de manera indirecta la reactancia capacitiva. Esa reactancia capacitiva XC la voy a poder medir midiendo la corriente de R con un amperímetro, midiendo la corriente IC con otro amperímetro y haber medido previamente el valor de la resistencia. Y eso lo vamos a comparar con el valor teórico, ese valor teórico que dice 1 sobre 2pi F por C. ¿Cómo deberían ser esos dos valores? Deberían ser aproximados o idénticos. Además, como queremos demostrar la ley de corrientes, pues vamos a medir una tercera corriente para ver si cumple o no la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Está claro la forma de medir la reactancia capacitiva, jóvenes? Creo que no hay dudas. Perfecto. Vamos a trabajar con el circuito paralelo para RC. Si se fijan, puedo trabajar también con el serie. El día del examen puedo preguntarles en el circuito serie. El análisis va a ser el mismo que vamos a hacer ahorita en el circuito con el inductor, por ejemplo. Cuando hablamos de RL, igual vuelven a aparecer las dos opciones. Acá va a ser JXL, acá va a ser R y acá va a ser B con un ángulo de 0. La otra opción que tenemos es lo mismo que ya hemos analizado y tenemos en serie. Voltaje con un ángulo de 0, tenemos R, tenemos JXL. Ahora nos vamos a centrar en el circuito serie. En el circuito serie sabemos que el parámetro común de ese circuito es la corriente, pero vamos a suponer que no sea así. Entonces, I de R decimos que es igual al voltaje de la resistencia sobre la resistencia. I de C decimos que es igual al voltaje no I de C, I de L, perdón. I de L va a ser igual al voltaje del inductor sobre la reactancia del inductor. Como esos dos parámetros son iguales debido a que es un circuito serie, igualamos y despejamos XL.
¿Cuánto sale ese despeje de XL? Sale el voltaje de L sobre el voltaje de R, todo esto por R. También medición indirecta. ¿Por qué decimos que es una medición indirecta? Porque no voy a agarrar un instrumento y decir, esta es la reactancia y medirlo con ese instrumento medidor de reactancia. No, error, no hay eso. Entonces, como no puedo medirlo directamente, lo que hago es medir el voltaje en el inductor con la ayuda de un voltímetro, medir el voltaje del resistor con la ayuda de un voltímetro, medir la resistencia y hacer operaciones con esos valores medidos. ¿Que los voy a comparar contra quién? Contra el teórico, que dice 2pi FL. ¿Cómo deberían ser esos dos valores? Deberían ser aproximados. ¿Puedo medir la reactancia inductiva en el circuito paralelo? Sí. ¿De qué forma? Idéntico al que hice en el capacitor. Ahora en la práctica únicamente nos vamos a centrar en el paralelo de RC y en el serie de RL. ¿Está bien? Ya habríamos cumplido con esto o de esa manera dos objetivos, que es uno, discriminar todos los componentes de una señal sinusoidal, saber qué es la amplitud, qué es la potencia, si tiene un valor promedio, si es cero, por qué, el valor instantáneo, el valor eficaz, el periodo, frecuencia angular, el desfase y todo eso. Primera parte del objetivo. Segundo, dice medir de forma experimental la reactancia tanto inductiva como capacitiva. Lo vamos a hacer de esta forma. Y para la demostración de lo que son las leyes de Kirchhoff, pues necesitamos trabajar primero genéricamente acá con la ayuda de los diagramas fasoriales. Nos vamos a centrar en el circuito ese que lo tenemos ahí al costado. Voltaje con un ángulo de 0, resistencia, JXL, y acá va a haber fasor corriente. Entonces ese circuito yo lo puedo llevar y reducir a esto. Voltaje con un ángulo de 0, impedancia con un ángulo de θ z, y ahí tenemos esa corriente. Entonces, hallamos primero el valor de la corriente, y esa corriente va a ser igual a ¿qué? Al valor de la tensión total sobre el valor de la impedancia, que no va a ser otra cosa que el voltaje sobre Z con un ángulo de menos θ z. B sobre Z podemos decir que es un I máximo con un ángulo de menos θ z. Generalizando podemos tener esa corriente del circuito. Una vez que ya tengo la corriente del circuito, voy a hallar el voltaje en R. Voltaje en R aquí es igual a la corriente del circuito, que es I máximo con un ángulo de menos θ z, por el valor de la resistencia. Voy a tener un I máximo por R con un ángulo de menos θ z. I máximo por R puedo decir que es un BR máximo con un ángulo de menos θ z. ¿Qué estoy diciendo acá? Una primera análisis rápida, que la corriente del circuito está en fase con el voltaje del resistor. ¿Se fijan? Los dos tienen el mismo ángulo, o sea que los dos están en fase. Hallemos el voltaje del inductor. El voltaje del inductor va a ser esa corriente máxima con un ángulo de menos θ z por el valor de esa resistencia. Esa resistencia es JXL. Al tener parte imaginaria, pues va a ser un XL, hallamos el módulo, y el ángulo va a ser 90 grados. Entonces vamos a tener un I máximo por XL con un ángulo de 90 menos θ z. Podemos llamar BL máximo con un ángulo de 90 menos θ z. Entonces, ya tenemos el voltaje de R, tenemos el voltaje de L. Podemos hacer nuestro diagrama fasorial que me permita ver si cumple o no la ley de voltajes de Kirchhoff en ese circuito serio. Veamos si cumple. Entonces tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, es un voltaje B. Ahí lo tenemos.
con un ángulo de 0, graficado. Ahora vamos a graficar la impedancia. La impedancia es Z con un ángulo de θ Z. Ya hemos graficado θ Z. Ahora grafiquemos corriente. La corriente está en menos θ Z, o sea, el ángulo opuesto hacia abajo, similar al de la impedancia, solo que acá tenemos menos θ Z y esta es la corriente. Ahora podemos hallar BR. BR está en fase con esa corriente. Entonces vamos a graficar sobre esa corriente un poquito más grande. Va a ser BR. Ya tenemos BR. Ahora vamos a graficar BL. BL, supongamos más o menos θ Z está como 45 grados. Entonces 90 menos 45, pues va a estar a 45 grados más o menos hacia arriba. Entonces graficamos BL, que va a estar más o menos por ahí. BL con 45 grados. Si sumamos BR con BL, trasladamos el BL cola con cabeza y vemos que BL más BR me debería generar ese vector que es el voltaje de la fuente. Por lo tanto, estoy viendo que cumple que el vector L el vector total, de voltaje es igual al vector R más el vector L. Entonces tenemos, ahora sí que cumple, pero que son vectores. Pero si quisiera sumar como si fueran escalares, magnitud de BR más magnitud de BL que dé la magnitud de la tensión de entrada, pues no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque son vectores. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? Podemos pasar al simulador. En el simulador son 5 minutos, no hay donde perderse. ¿Qué hay que medir? Pues en el circuito paralelo hay que medir 3 corrientes, una tensión, y en el circuito serie hay que medir una corriente, 3 tensiones. Pero eso hay que saber interpretarlo, ¿verdad? Porque si no han comprendido esta parte o esta explicación que tenemos acá, muy poco vamos a poder hacer. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda antes de que deje de compartir esto y comparte el simulador? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, ingeniero. Ya. Voy a dejar de compartir entonces. Y les estoy compartiendo la pantalla del simulador. Entonces sacamos, vamos a hacer los dos directos. Resistencia para el paralelo, resistencia para el serie, capacitor para el paralelo, inductor para el serie. Ahí lo tenemos. Ahora sacamos fuente de alimentación, AC, fuente de alimentación AC. Sacamos punto de referencia tierra para uno de los circuitos suficiente y armamos el circuito, tal cual hemos aprendido en circuitos 1 por lazos. Primer lazo de la fuente hacia la resistencia.
De la resistencia cerramos hacia la fuente. Segundo lazo de la resistencia al capacitor y del capacitor a la resistencia. Ponemos el punto de referencia. La fuente nos dicen que sea 100 voltios eficaces con 50 Hz de frecuencia. Para el caso del circuito serie, vamos a trabajar ahí está. También 100 eficaces y 50 Hz de frecuencia. Los valores, nos vamos a nuestra guía. $250 10 micros, 501 Henry. 250 10 micros, entonces esta es 250. Estas son 10 micros. Este es 500. Y este de acá es 1 Henry. Muy bien. Entonces, acá para medir la reactancia capacitiva, en este caso reactancia capacitiva, debemos medir la corriente de IC, la corriente de R y además la corriente total. Entonces vamos a conectar 3 amperímetros. Amperímetro, corriente total, corriente de R, corriente de C. ¿Qué criterio hay que considerar? Un cable extra, siempre aperturar el circuito y hacer una conexión en serie. También velar que esté en AC. Y también necesitamos un voltímetro para la fuente. Pero necesitamos que ese voltímetro sea vertical. Directamente al elemento donde queremos medir. Ahí lo tenemos. Entonces, ya está listo para poder medir la reactancia capacitiva y ya se encuentra listo para poder medir. ¿Qué habría que hacer? Graduar las escalas y tomar los datos, ¿no? Ahora en este circuito necesitamos medir una corriente. ¿Qué le pasó? No salió. Corriente y voltajes, ¿no? Voltímetro para el inductor, voltímetro horizontal para el resistor y vertical para la fuente. Acá la pondremos. En paralelo directamente al elemento donde queremos medir. Hay que velar que todos los instrumentos estén en AC. Si nos fijamos, AC, AC, AC y AC. Al otro lado está AC, está AC, está AC. Este faltó AC. Listo. Graduamos las escalas y podemos energizar y tomar los datos. Encendemos, tomamos los datos. Colocar texto
Aquí necesitamos, paso con el texto, la reactancia capacitiva en este caso, aquí es igual. Sabemos que la reactancia capacitiva para el circuito paralelo, habíamos dicho que va a ser, paréntesis, IDR sobre IDC, todo eso por R. Entonces, IDR, sabemos que son 0.318 sobre, IDR era 0.4, perdón, 0.4 sobre 0.318 y todo eso por 250, ¿no? ¿Cuánto les sale eso, jóvenes? 314,46, Inge. 314,46 ohmios. Eso lo vamos a comparar contra el XC teórico, que va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2 por pi por F y por el valor del capacitor. ¿Cuánto les sale eso, jóvenes? 1 sobre 2 por 3.1416 por 50 por 10 microfarados. $318.31. 318.31 ohms. Que son valores que están prácticamente cerca. Entonces vemos que efectivamente se puede medir de forma práctica la reactancia capacitiva midiendo tensiones y midiendo el valor de la resistencia. Lo mismo acá, podemos medir la reactancia inductiva, que habíamos dicho que va a ser igual a ¿qué? Esa reactancia inductiva es igual al voltaje del inductor sobre el voltaje del resistor, todo eso por el valor de la resistencia. Entonces, voltaje del inductor 53.696 sobre 84.354, todo eso por 500. ¿Cuánto les sale, jóvenes? 318.28. Ya. 318.28. Sí. Ya. Y el teórico, y eso aquí va a ser igual, ¿no? 2 por pi por la frecuencia por el valor del inductor. ¿Cuánto les sale? $315,16. 315,16. Oh. Entonces también estamos demostrando que en un circuito serie podemos medir de manera práctica la reactancia inductiva. Ahora, si quisiera demostrar ley de corrientes, por ejemplo, allá 511 milis es igual a 400 milis más 318 milis, si sumo como si fueran escalares, pues no lo voy a poder cumplir. En este otro caso, 84 más 53 voltios no da 99, no, imposible, supera.
pero consideren que esos valores que está midiendo son valores eficaces, es decir, son las magnitudes de esos elementos. Lo que podemos hacer para poder interpretar esto sería poder ver el comportamiento que hemos visto en el diagrama fasorial, por ejemplo. Sacamos un osciloscopio. Acá necesitaría, como es un circuito serie, necesitaría una resistencia de 1, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se fijan? Necesitaría acá una resistencia de 1 ohmio. ¿Para qué? Para medir la corriente de ese circuito, ya que como sé que el voltaje es igual a I por R, el hecho de que use una resistencia de 1 ohmio me genera ese voltaje como si fuera la corriente del circuito. ¿Están de acuerdo? Solo estoy haciendo para eso. Entonces voy a medir la tensión de entrada y voy a medir la corriente del circuito. Habíamos visto en nuestro diagrama que la tensión del circuito es el punto de referencia, es B con un ángulo de 0, y la corriente del circuito tenía un desfase que estaba hacia el lado negativo, estaba hacia abajo con menos tita z, ¿no? Entonces, eso vamos a poder apreciar acá. Están muy grandes, hacemos que los dos al mismo paso de tiempo podemos hacer. Creo que no. ¿Por qué? Porque como la corriente es más pequeña, al mismo paso de tiempo no va a dar. Más bien, vamos a hacer que sea más pequeñito todavía la corriente para que pueda visualizarse. Entonces, si paramos, la tensión de entrada es esa tensión que tenemos grande y la corriente pues tiene un desfase negativo, o sea, está en retraso comparado con esa señal. Está empezando después. Está empezando antes de la señal. Acá está el punto de referencia y este está empezando después. Habíamos visto que la corriente y el voltaje del resistor estaban en fase. Voy a quitar la tensión de entrada. Ahora le voy a poner el voltaje del resistor y la corriente. Entonces, quito la tensión de entrada. Ahí la tenemos. Y en vez de eso voy a poner el voltaje del resistor. Ahí lo tenemos. Iniciamos la simulación. Vemos que ese voltaje son 84 y la corriente son 168 miles. También vamos a ver que es un tanto complicado verlo directo. Por lo tanto, uno tiene que estar más pequeño y el otro tendría que estar más grande para que se pueda visualizar, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la pequeñita es la corriente del circuito y esta otra es VR. Entonces están en fase, están iniciando al mismo punto y están terminando al mismo punto. Entonces la corriente del circuito se encuentra en fase con el voltaje del resistor. Veamos ahora el voltaje del resistor comparado con el voltaje del inductor. Vamos a quitar la corriente. Quitamos la corriente. Sería bueno un instrumento que me permita ver todas en uno, ¿no? Voy a quitar la corriente. Ahí lo tenemos. Y ahora voy a poner el voltaje del inductor. ¿Qué estoy viendo ahora? El voltaje del inductor y el voltaje del resistor. Aquí sí deberían estar al mismo paso de tiempo. Si se fijan, 53, 84, los dos casi deberían estar al mismo para poder visualizarse casi idéntico. Ahí está, fíjense, solo que no sé cuál es cuál. Hay 200. Entonces lo que estoy manipulando es la pequeñita. Entonces, la que está creciendo es el voltaje del canal B del inductor. 50. Entonces, es más grande el voltaje del resistor y vemos acá 84 y el más pequeño es el voltaje del inductor. Y lo tenemos ahí, ¿se fijan? Está en demora, ¿no?
está iniciando antes el voltaje del inductor con respecto al voltaje del resistor. Entonces, si sumamos estas dos señales, debería generarme la señal de entrada. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, las señales por separado, sumamos las dos señales y tenemos esa señal de entrada. ¿Está claro para todos? Entonces, la única manera de poder demostrar la ley de voltajes o la ley de corrientes es precisamente considerando cómo son vectores. Hay que considerar que tiene un vector, tiene dirección, módulo, sentido, ¿verdad? Entonces, hay que sumar en el eje X, hay que sumar en el eje Y. Si escribimos en su formato rectangular o si tenemos en su formato polar, pues ahí sumamos cola con cabeza, o método analítico, o método del paralelogramo también existe para poder sumar esos vectores. ¿Está claro para todos? ¿Se comprende? ¿Han logrado cumplir el objetivo, jóvenes? Sí, ingeniero. Gracias, Andrés. ¿Los demás? Brian. Sí, Inge. Susi medio que no anda muy convencido. ¿Tiene alguna duda, Brian? No, Inge, todo claro. Todo Están un claro. poco lento. Ok. Pablo, Miguel, todo claro. Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto. Los demás, todo claro. Se supone que eso ya han llevado en teoría y estamos complementando simplemente. ¿Está claro, verdad, para todos? Sí, Inge. Perfecto. Sí, Muchas Inge. gracias. Entonces, fijamos la presentación del informe para el 29, entonces deben entregar el 28. Trabajamos en el preinforme de la nueva práctica. Que sería RLC. Para eso necesitamos la guía de laboratorio. Se las estoy publicando. Y el preinforme de la misma. Para el 28. Muy bien, jóvenes, si no hay dudas, ese sería el contenido de esta clase. Muchas gracias por su tiempo, a cuidarse. Hasta la siguiente semana, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge.